Feliz sábado, hermanos. Nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios para recibir grandes beneficios de parte de la palabra de Dios. Siempre pensamos en beneficios en cosas materiales, pero hay beneficios más importantes y son los beneficios espirituales. Beneficios del carácter. Desarrollar un carácter amable es un gran beneficio. Desarrollar un carácter de paciencia es un gran beneficio. Desarrollar amor es un gran beneficio. Y estamos aquí para adquirir el verdadero beneficio de la vida, que es el carácter, a la semejanza de nuestro Creador Dios. Ese es lo mejor que podemos conseguir. En esta mañana vamos a hablar sobre el procedimiento del juicio final para la humanidad. Es un procedimiento justo, porque Dios es justo. Tenemos que tener eso claro. Dios va a juzgar, pero es un juicio completamente justo. Y Dios considera todos los aspectos del ser humano. Dios considera sus ventajas, sus desventajas, la época en que vivió, la luz que obtuvo, la luz que no obtuvo. Todo eso es considerado para poder hacer un juicio justo. Y por eso David prefirió que lo juzgara ¿quién? ¿Dios o los hombres? Dios. Porque Dios conoce la profundidad del corazón. Y nosotros vemos lo que se ve en el exterior de las personas. Y muchas veces la persona puede aparentar ser mala, pero tiene un corazón que Dios dice, un corazón es bueno. A Dios le corresponde juzgar. A Dios. Y también tenemos que decirle a Dios, Dios, examina mi corazón para ver si realmente soy bueno o no. Examina mi corazón. Yo quisiera que examinara mi corazón. Y Dios se complace en examinar nuestros corazones para nuestro beneficio, ¿sí o no? Para nuestro beneficio. Así que, sí, esto abarca muchísimo. Así que este tema vamos a comenzarlo hoy, pero no lo vamos a terminar hoy. Quizás sean como 3 sábados el mismo tema, porque el procedimiento es largo. Pero de mayor sea el procedimiento, más justo será. ¿Sí o no? Y dice aquí, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Toda qué? Obra. Las obras son importantes. Las obras de la existencia del ser humano. La conducta del ser humano son las obras. Así que la conducta es la que se va a medir si fue una conducta buena o mala. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el juicio será basado en muchos aspectos de la vida. En muchos aspectos de la vida. En las ventajas o desventajas que hemos vivido. Dios tomará consideración en quiénes fueron nuestros padres. Porque hay personas que nacen con padres que realmente complicados, ¿no? Y eso no favoreció a los hijos. Y hay hijos que se complican a los padres también. Y hay muchas provocaciones en esta vida. Y muchas veces hay que compartir la culpabilidad. ¿Se acuerdan David? Pues el pueblo, después que David cometió un pecado, el pueblo quiso rechazarlo. Este rey cometió un pecado, lo rechazan. Pero ese pecado tiene que ser compartido. ¿Quién fue que pidió rey? El pueblo. Pues cuando el pueblo pide un rey, lo expone a una posición incómoda con muchas tentaciones. Con muchas tentaciones. Así que el pueblo pidió un rey, pues el pueblo colaboró para que los reyes tengan tentaciones que a veces son difíciles de vencer. Así que hay que compartir siempre la culpabilidad. En todo. En el matrimonio hay que compartir la culpabilidad. Hay que compartirla. Así que Dios hará un juicio justo.
Y antes de un juicio, Dios presentará a la humanidad los beneficios de la santidad. Antes del juicio, Dios quiere darle un entrenamiento al ser humano para que pase la prueba. Él va a hacer un juicio, pero primero quiere preparar al pueblo antes de un juicio. Quiere preparar un pueblo para que sepa los beneficios que da la santidad. Y Dios separó un pueblo para que demuestre las ventajas de obedecer las leyes de Dios. Dios separó un pueblo para eso. Y Dios apartó ese pueblo para que sea un ejemplo y una ayuda a la humanidad. El mundo entero se llenó de pecado y todo el mundo inclinado hacia el mal. Y Dios dice, necesito un grupo que yo pueda trabajar en ellos y que esa inclinación hacia el mal pueda disminuir y aumente la inclinación hacia el bien. Y ese pueblo que tenga esa inclinación aumentada hacia el bien va a ser de beneficio a los demás. Y Dios separó al pueblo de Israel para que fuese una bendición a los demás pueblos. Y le llamó al pueblo de Israel santo, porque santo ¿qué significa? Apartado, apartado. Llamó a ese pueblo santo, apartado para hacer que el bien. Apartado con ese propósito. Te voy a apartar para que aprendas a hacer el bien y seas de bendición a la humanidad. Y fíjense aquí en Deuteronomio 18:9, dice Dios, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas que naciones. Lo apartó para que no aprendiera a qué, a hacer las que, las abominaciones de esos pueblos. Para eso fue que apartó al pueblo. Así que Dios aparta a las personas para que aprendan a hacer lo bueno. Lo bueno. Y Dios apartó esa nación a los israelitas. Así que Dios ha trabajado para ofrecer a la humanidad ejemplos buenos a seguir. Ejemplos buenos a seguir. Para que no reine la maldad. Dios escogió un pueblo para que enseñe lo que es la verdadera santidad, lo que es la verdadera justicia, lo que es la verdadera humildad, lo que es la verdadera honestidad. Y para que sepan los beneficios que trae el amar a Dios y el amar al prójimo. Para eso los apartó. Hubo un propósito para apartarlos, ¿sí o no? Un propósito. Leamos en Deuteronomio 18, 13 y 14. Serás intachable delante del Señor tu Dios. ¿A quién le dice esto Dios? ¿A quién? Al pueblo. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Así que Dios dice, no, a ti yo no te voy a permitir esto, porque tú vas a ser el ejemplo. Si yo te voy a decir, predícame que no robes, pues ya Dios le está diciendo que no permite que robe, porque si roba, ¿qué ejemplo puede dar? Él no puede dar ningún ejemplo. Él es separado para que presente ¿qué? Un buen ejemplo. Para que presente un buen ejemplo. Ese pueblo fue separado para presentar un buen ejemplo. Ahora, una pregunta. Aquí dice, Dios no te permite lo que estos pueblos hacen. Ellos lo hacen lo malo, pero Dios dice, yo no te permito que tú hagas lo malo. Ahora, ¿por qué Dios le prohíbe que hagan lo malo? ¿Por qué Dios le prohíbe a este pueblo que hagan lo malo? ¿Por qué? Porque es que los malos traen malos frutos. Porque no beneficia a nadie. No es una prohibición. Si yo le digo a un joven, te prohíbo que te tomes ese veneno. Es una prohibición para que no caiga en la autodestrucción.
No es una prohibición de un capricho de parte de Dios. No es un capricho de parte de Dios. Te prohíbo, te prohíbo. No, te prohíbo que no te hagas daño. Eso es la prohibición que ofrece Dios. ¿Por qué Dios le prohíbe que hagan lo malo? Porque lo malo causa daño. Por eso le prohíbe eso. Porque les ama. Les ama. ¿Cuántos padres le prohíben a los hijos pequeños? No me crucen la calle. Van a jugar, pero no crucen la calle. ¿Por qué le prohíbe cruzar la calle? Por el peligro. Y Dios, cuando prohíbe, muestra su amor. ¿Muestra qué? Su amor. Prohibición es mostrar amor. Este mundo quiere eliminar todas las prohibiciones, ¿sí o no? Usted quiere fumar, no prohíba al joven de fumar. No prohíba al joven, si quiere ser homosexual, no prohíbas nada. Si quiere beber, que beba alcohol, no lo prohíba eso. No, hermanos, todo eso causa daño. Hay que prohibir lo que causa daño. Hay que prohibir lo que causa daño. Y el pueblo de Israel se les entrenó para hacer el bien. Y fue separado para hacer el bien. Y que todas las naciones pudieran decir, hay un pueblo inteligente, hay un pueblo que no se causa daño, que vive en salud, Y para que ese pueblo sea un ejemplo a los vecinos. Y dice aquí en Salmo 119, 97 al 98, dice, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Los mandamientos de Dios nos hacen ¿qué? Sabios. Ustedes, al obedecer los mandamientos de Dios, son seres sabios. Necio el que no obedece los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios es sabiduría. Plena sabiduría. Quien no roba, ¿es sabio o no es sabio? Es sabio. Es sabio. Es una sabiduría tremenda. Y quien roba, ¿es sabio? Perdió la sabiduría. Perdió la sabiduría. No entiende que el prójimo sufre si le roban. No entiende eso. No tiene sabiduría para saber si le robo a esta persona, va a sufrir. No tiene sabiduría para entender el dolor ajeno. No tiene sabiduría. Y para usted entender el dolor ajeno, tiene que ser sabio. Y los sabios tienen una característica especial. Los sabios muy pocas veces pierden amistades. Porque ellos dicen, yo entiendo el por qué se comporta de este modo. Y comienza a analizar más profundamente la conducta humana. Tiene sabiduría. Tiene sabiduría. Ahora, una pregunta. ¿Qué prohíbe la ley? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. La ley, lo que prohíbe es lo malo. La ley de Dios, lo único que prohíbe es lo malo. Yo por eso me gusta la ley, porque lo que prohíbe es lo malo. Nunca prohíbe lo bueno. Nunca prohíbe lo bueno. Él no te va a prohibir jamás que usted sea dadivoso y ayude al prójimo. Dios no te va a prohibir eso. Ahora, una pregunta aquí. ¿Cuál fue la presunción de Coré? Coré se rebeló contra Moisés. Y Coré realmente fue una rebelión injusta de parte de Coré. Y Coré fue una presunción la que él presentó como evidencia para su rebelión. Una presunción. Él presentó una presunción como evidencia de su rebelión. ¿Qué presunción fue esa? Satanás tuerce las escrituras para darle al hombre un concepto o una presunción falsa de lo que es la fe
de lo que son muchas palabras bíblicas. Ahora, vamos a leer un versículo en Números 16:3, para que ustedes vean cuál fue la presunción. Leamos el versículo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, este fue el líder Coré, basta ya de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Moisés y Aarón, ¿sí o no? Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Óigame, pero qué presunción. Eso fue lo que dijo él. Aquí todos son santos, Moisés. ¿Por qué tú tienes que estar amonestando al pueblo si son santos? A través de los profetas, Dios corrige a su pueblo. Porque les ama. Pero a muchos no les agrada ser corregidos, ¿sí o no? Pues creen que sus vidas no necesitan amonestación. Muchos dirán, ¿para qué mencionar las leyes de Dios si nos considera santos, aunque no seamos guardadores de los mandamientos? Si Dios me considera santo, ¿para qué guardar los mandamientos? Y eso es una teología bien impregnada hoy día. Hoy día. Ahora veamos qué significa santo. El diccionario lo da. Empleo del término. Los vocablos hebreos y griegos para santidad transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. Apartado de la corrupción. No es simplemente apartado. Porque si usted dice apartado, ¿pero de qué? Tiene que decir de qué. Es un pueblo apartado. Sí, pero apartado, está muy bien, pero ¿de qué? ¿De qué? Porque cuando usted lo apartan es por algo. ¿De qué? Pues de la corrupción. Ahora entendemos lo que es santo. Apartado de la corrupción, porque si usted se aparta de la corrupción, usted puede ser un líder. Usted puede beneficiar al prójimo. Y usted puede ofrecerle al prójimo las ventajas de obedecer las leyes de Dios, que traen paz y tranquilidad. Miren, cuando usted obedece la ley de Dios, eso es salud para mi cuerpo. Porque yo dejo de robar. Y cuando usted deja de robar, ¿hay tranquilidad ¿sí o no la hay? La hay porque uno está tranquilo, duerme tranquilo, no he robado a nadie, nadie me está persiguiendo. Hay paz cuando se obedece la ley de Dios en el corazón. Y muchos creen que cualquiera que ha recibido a Cristo por la fe es santo. Muchos creen eso. Pero persistir en esta enseñanza cuando hay malos frutos en los que profesan ser cristianos es presunción. ¿Eso es qué? Presunción. Es presunción. Y eso fue lo que presentó Coré, presunción ante Moisés. Presunción, este pueblo es santo. No, el pueblo no era santo. Y un engaño, y esto es un engaño fatal. En la desobediencia no hay santidad. ¿Ustedes creen que en la desobediencia hay santidad? No hay, no hay. Dios perdona para que prosiga el blanco. Dios perdona a las personas para que prosigan el blanco. Obediencia a su ley. Ese es el blanco. Dios perdona para que prosigan el blanco. Obediencia a su ley. Ese es el blanco. Ese es el blanco de todo. Lo dice Salomón al final de Eclesiastés. ¿Cuál es el todo del hombre? No, el todo del hombre, al final. ¿Y guardar qué? Sus mandamientos. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere grabar sus mandamientos en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a echar los mandamientos a un lado? Si eso es lo que Dios quiere grabar en tu corazón. Ahora, una pregunta. ¿Podemos ser llamados santos tan solo por glorificar, exaltar y adorar a Dios? ¿Podemos ser santos solamente porque glorificamos, adoramos a Dios? Muchos creen que después que se glorifique, que después que se exalte y se adora a Dios,
pueden ser llamados santos. No es así. No es así. Y yo voy a contestar con un escrito está. Y desde ahora en adelante, en este tema, voy a poner mucho escrito está. Porque no quiero ser yo quien hable, sino que sea la palabra. Y vamos a escuchar un escrito está para ver si contestamos esta pregunta, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es santo? ¿Quién hace qué? La voluntad del Padre. Ahora viene. Vamos a entrar para que podamos entender cómo Dios va a juzgar al hombre. Tenemos que entender esto primero. Esto es un tema que va a tomar varios sábados en desarrollarse. Esta pregunta es importante para saber qué herramienta tiene Dios para juzgar al hombre. Y una de las herramientas de Dios es la luz. La luz es una de las herramientas para juzgar ¿qué? Al hombre. Es una de las herramientas. Dios da luz para el beneficio del hombre, para que pueda pasar ¿qué? El examen, la prueba. ¿Es condicional la entrada al cielo? Sí, es condicional. Para entender el procedimiento de Dios en su juicio, primero tenemos que saber que la entrada al cielo es condicional. Tenemos que saber eso primero. Ahora bien, ¿da Dios perdón sin condiciones? No. No da Dios perdón sin condiciones. Escrito está. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hubo un entonces, y entonces implica ¿qué? Condición. Entonces implica condición. Y como Cristo dijo, escrito está también. Yo voy a buscar otro texto. Escrito está también. En Isaías 57:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Otra pregunta. ¿Podemos agradar a Dios viviendo en la carne? No. Ahora, ese no tengo que confirmarlo con un escrito está. Escrito está. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, esa palabra de agradar, bueno, Dios se va a enojar. Dios no se agrada ver a uno de sus hijos caminar por caminos que los va a llevar a una destrucción. ¿Usted le agrada ver a su hijo fumar? Porque le puede causar cáncer, ¿sí o no? No le agrada eso. Usted no le va a agradar al hijo que se entrega a la bebida, al alcohol, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque le ama. Así que, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque Dios va a llorar por ellos. Dios va a sufrir por ellos, porque Dios sabe el fin de ese caminar. Y ese caminar trae un fin destructivo. Y como Dios sabe que el fin es destructivo, no le agrada que continúen por ese caminar. Y por eso es que Dios siente en su corazón: no me agrada que vivan en la carne. No me agrada porque me hace sufrir. No me agrada. Una madre que sepa que la hija se entregó a la prostitución, a la carne, ¿le agrada a la madre? No le agrada.
Sufre la madre. Y cuando ustedes escuchen la palabra a Dios no le agrada, eso implica que Él sufre. Eso implica que Él, ¿qué? Sufre. Eso implica que Él sufre. Y escrito está también. Vamos, un texto no es suficiente, vamos a buscar dos testimonios, ¿no? Dos testigos, perdón. Escrito también está. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Esa es la preocupación de Dios. Si vives en la carne, la preocupación de Dios es que vas a ¿qué? A morir. Y Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios quiere tu vida, porque tu vida significa mucho para Él. Tu vida significa mucho para Él. Quizá la vida de tu amigo no signifique nada para ti, pero para Dios, la vida de tu amigo significa más de lo que tú crees. Y muchos de nosotros, este no significa nada, esta persona para mí no significa nada. Pero para Dios significa mucho. Significa mucho. Todo ser humano significa mucho para Dios. Aún el más vil significa mucho para Dios. El más malo significa mucho para Dios. Todos son sus hijos. Y Dios quiere verlo a todos salvados. Otra pregunta. ¿Desea Dios que se siga pecando después de haber sido perdonado? No. Ahora, yo digo no porque yo lo pienso. Escrito está. En Juan 8, 10, 11. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Escrito también está. Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ya vemos cómo la luz nos ayuda para entender cómo es que Dios va a juzgar a los hombres. Y hay condiciones para el cielo. Y el amor, dicen que el amor no tiene condición. Hay una condición, el amor no puede amar algo. No, que el amor lo ama todo. No. Hay algo que el amor no puede amar y es el odio. El amor no puede amar el odio. El yin yang juntos, no. Eso es diabólico. Eso es una filosofía diabólica, una religión diabólica que quiso unir el bien con el mal, que puedan convivir. No, el bien y el mal no pueden convivir. Y es otro tema que vamos a desarrollar más tarde. Otro tema. Ahora, esta pregunta. ¿Somos todos hijos de Dios? Por creación, muy bien, por creación. Ahora, yo diría no. Yo decir no, tengo que decir, bueno, escrito está. Escrito está. Vamos a ver. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por su Espíritu. Y los que no son guiados por su Espíritu no son hijos de Dios. Así que la pregunta es no. Y vamos a ver otro ejemplo. Porque los que hacen lo malo son hijos de Dios. Miren, les voy a decir esto. Vamos a hablar en Juan 8. Esto es cuando Cristo está con los fariseos. Los fariseos que estaban pensando en matarlo, ¿sí o no? Fíjense lo que sucedió. Sé que sois descendientes de Abraham, porque ellos dijeron, somos descendientes de Abraham. Pero procuráis ¿qué? Matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces ellos dijeron, Padre de vuestro Padre, espérate. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es ¿qué? Que es Dios. Así que yo dije, no, Dios es Padre de todos y Dios es nuestro Padre. Eso dijeron los fariseos. Escuchen bien. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escrito está. No es que yo diga no, la palabra es clara. Quien obedece a Satanás es hijo de Satanás. Quien obedece a Dios es hijo de Dios. Y los fariseos, ¿a quién estaban obedeciendo? Al diablo. Por eso Cristo le dijo, ustedes, su padre es el diablo. Ahora mi pregunta es, ¿quién tú quieres que sea tu padre? Dios. Bueno, hay que trabajar en eso, para que Dios nos adopte como hijos, ¿no? Hay que trabajar en eso. Así que la pregunta fue, ¿cuál fue la pregunta? ¿Somos todos hijos de Dios? No, porque algunos son hijos de ¿quién? Del diablo. Por su conducta. La conducta es la que hace la diferencia. Ahora bien, otra pregunta. ¿Seremos salvos solamente porque invoquemos el nombre de Cristo? No. Óigame, aquí todo es no. Sí, porque la nueva teología todo es sí. Y como yo escucho que todo ello es sí, 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 yo le voy a buscar que bíblicamente es no, 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 no. Bíblicamente hablando. Un escrito está. Porque el diablo dijo, sí, Dios va a hacer un milagro con esas piedras, sí. Y Cristo le dijo, no. No solo de pan vive el hombre. Hay que aprender a decir no en esta vida. Y más al pecado. Y más al pecado. ¿Seremos salvos solamente porque invocamos el nombre de Cristo? No. Escrito está. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Y escrito también está en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de qué? De iniquidad. No es apártese de una iglesia o de una institución. Es de iniquidad. Así que hay que apartarse de iniquidad. Ahora bien, otra pregunta. ¿Dará Dios su Espíritu Santo a todos los que lo pidan? Algunos dicen sí, pero vamos a ver, yo digo que no. Ahora, escrito está. Escrito está. Y escrito está en Hechos 5, versículo 32. Tenemos que seguir con el mismo principio del cielo. Quien siga a Satanás, Satanás es el padre. Es cuestión de, hay una separación entre lo bueno y lo malo. Porque el juicio va a estar basado en una separación. Y dice aquí, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. ¿Es condicional? Seguro, porque tú no le puedes dar al Espíritu Santo a uno que acaba de robarle el banco. A un ladrón, tú no le puedes dar el Espíritu Santo a un ladrón. A un arrepentido y humillado
que quiere obedecer la ley de Dios, a ese sí se le da el Espíritu. Pero tiene que haber los principios de humillación, de arrepentimiento, de reconocimiento que la ley es justa, buena y santa, y de querer que esa ley sea grabada en el corazón. Entonces, cuando usted desea que esa ley sea grabada en el corazón, usted va a recibir el Espíritu de Dios. Usted va a recibir el Espíritu de Dios porque usted desea la santidad. Y la santidad no es forzada. Dios no fuerza la santidad. La santidad usted la pide. Y cuando usted pide la santidad, Dios le envía el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Pero vamos a buscar otro testigo. Escrito también está. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero primero, ¿qué? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu. Ahora, ¿oye Dios las oraciones de todos? Bueno, escrito está. No. Acuérdense que hay ciertos principios que no podemos salir de esos principios. La condición. Todo es condicional. Y fíjense ahora. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye. Óigame, aquí lo dice claro, ¿sí o no? Que Dios no oye a los pecadores. Pero, hay una condición. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. A ese oye. Y como yo les dije anteriormente, ¿por qué Dios no oye las oraciones de los pecadores? Bueno, lo que pasa es que un pecador puede decir, Dios mío, este vecino mío, la verdad es que estoy loco por una venganza, que tenga un accidente, que muera. ¿Podrá Dios escuchar esa oración? ¿Cuántas oraciones? Uno tiene que tener mucho cuidado en pedirle cosas a Dios, porque muchas veces la esposa dice, ay Dios mío, este esposo mío. Dios mío, que sal de él. O viceversa. Dios no va a escuchar esas oraciones. Muchas veces pedimos oraciones de venganza, sin saberlo. Muchas veces pedimos cosas que realmente no debemos de pedir. No debemos de pedir eso. Porque Dios haría cómplice de ese pedido. Y como yo siempre he explicado, muchos me dicen, Dios mío, me dicen, yo quisiera conseguir que Dios me dé un buen esposo. Yo le explico muchas veces. Me dice, ay Dios mío, ore, pastor, ore para que Dios me dé un buen esposo. Yo digo, no, eso no se puede orar por eso. Porque sería injusto que Dios le dé un buen esposo cuando usted es mala. El tipo se va a quejar. Lo que usted tiene que orar es por usted ser buena, para que el otro sea el que se beneficie de usted, no usted del otro. Ya queremos beneficiarnos, un buen esposo para tener beneficio, o una buena esposa para beneficiarme yo. Ay, Dios mío, tráeme una buena esposa. Eso es egoísmo para el beneficio de él. No, sea usted un buen esposo para que ella sea la beneficiaria. ¿Entendemos eso? Piense siempre en usted dar el beneficio, no en recibirlo, porque bienaventurado es el que da que el que recibe. Que sea usted quien ofrezca el beneficio en un matrimonio. ¿Usted ofrece beneficio? Si no, no le ore a Dios. Ore a Dios, Dios mío, quiero beneficiar a mi compañero o compañera. Ahora sí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y escrito también está, Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿qué dice aquí? El Señor no me habría escuchado. Ahora entendemos por qué dije que no. Porque escrito está. Eso no lo digo yo. La palabra es la que lo dice. Pero muchos no leen estos textos de esta manera porque quieren declararse santos sin serlo. Como Coré, este pueblo es santo.
Coré dijo, este pueblo es santo. Porque está apartado, pero ¿apartado para qué? ¿Apartado para qué? Para que deje la corrupción, para que se torne bueno. Otra pregunta, esta es fácil. Una vez salvo, siempre salvo. Escrito está. No, escrito está. En Ezequiel 18:24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Escuchen bien. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Él fue bueno, toda su vida bueno, pero en sus últimos años se tornó malo. Pues todos esos años que él era un santo, se perdió todo eso porque desarrolló al final lo que desarrolló en su corazón fue la maldad. Ahora puede haber que usted ha sido malvado por muchos años y luego los últimos 3 años se desarrolló el bien en su corazón, es salvo. Eso es viceversa, va para ambas direcciones, ¿no? Para ambas direcciones. Pero vamos a buscar otro, escrito está también. En 2 de Pedro 2, 20 y 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, lo cual quería Dios, cuando Dios sacó a Israel para que eliminara la contaminación que tenía, y lo separó para eso, te voy a separar para que no estés contaminado y tú puedas beneficiar a tus vecinos. Dice aquí, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Salvo siempre salvo? No, porque siempre existe el libre albedrío. Usted no está destinado a perderse o a salvarse, como muchas otras interpretaciones bíblicas. No, usted no está destinado a perderse o a salvarse. Eso lo decide usted. Usted es el arquitecto de su propio destino. ¿Usted quiere tener un buen futuro? ¿Quiere tener un buen futuro? Fabríquelo. 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 No hay otra forma. Hay que fabricar el futuro, ¿sí o no? El futuro hay que fabricarlo. Y Dios te da todas las pautas para hacer un buen futuro. En la obediencia a los mandamientos de Dios, ahí está la creación del futuro. Ahora bien, esta pregunta, ¿irán los homosexuales al cielo? No. Escrito está. 1 Corintios 6, 9, 10. Hay muchos otros textos. Aquí hay muchísimo con respecto a eso. Les traje este. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista es larga. Porque a usted le gustaría que dijera, bueno, vamos a tener un ladrón en el cielo. ¿Le gustaría tener un ladrón en el cielo? Ok, vamos a ver, ¿le gustaría tener un matón en el cielo? ¿Qué hombre de maldad a usted le gustaría tener en el cielo? Ninguno. Ninguno. Pues si usted es un hombre de maldad, usted no merece ir al cielo. Usted mismo se tiene que descartar, usted mismo. Porque en el cielo no va a haber ladrones. Y si usted es un ladrón, usted va a tener que hacer algo.
Ahora, hay un texto bíblico que muchos usan. Dice, creed en Cristo y serás salvo, ¿sí o no? Y eso se usa mucho. Cree en Cristo y ser salvo, ya está. Lo que tiene que ser es creer en Cristo, pero es que Cristo te da una información. Uno no cree en Cristo por creer en Él como si fuera un amuleto o una estatua. Yo creo en esto, no. Usted va a creer en Cristo por lo que Él diga. Porque la fe viene ¿por qué? Quiere decir, si yo le digo a usted, crea en mí, y le digo eso, crea en mí, y usted dice, sí, pero David, ¿qué? ¿De qué? Tengo que darte una información para yo poderte exigir que creas en mí. Pues yo te puedo decir, bueno, mañana te voy a dar $30. Te di esa información, ahora tú puedes ejercitar la fe, ¿sí o no? O me crees que te voy a dar dinero o no me lo crees. Pero te tengo que dar una información para que puedas ejercitar ¿qué? Fe. Porque la fe viene por el oír. Si no hay información no se puede ejercitar fe. Porque si usted ejercita fe sin información, eso es fe en un amuleto. ¿Los amuletos hablan? No dicen información. Ahora bien, todo aquel que crea en Cristo será salvo. ¿Por qué? Porque Cristo dice que los borrachos no van al cielo. Y el borracho dice, le creo a Cristo. Pues va a tener que dejar de beber. Le creo a Cristo. Porque todo aquel que crea a Cristo será salvo. Y el borracho dice, mira, pues sí, Cristo dijo que no van. Así que si no van, tengo que dejar de beber. ¿Le creyó a Cristo? Porque hay que creer lo negativo y lo positivo de la información que Cristo nos da. Y Cristo nos da la información que los ladrones no van al cielo. Pues el ladrón dice, le creo a Cristo, voy a tener que dejar de robar. Y todo el que cree en Cristo será ¿qué? Salvo. ¿Ahora entendemos eso? Eso hay que entenderlo, porque eso es cuestión de que creer en Cristo como si fuera un amuleto. No, Cristo habla. Y Cristo dijo que los borrachos no van. ¿Usted cree en Cristo? ¿O cree que usted dijo, Cristo dijo que los borrachos no van, pero yo creo que van? Yo creo que van. Bueno, usted no le está creyendo a Cristo. No, tal vez el ladrón va, tal vez va, quién sabe. No, usted no le está creyendo a Cristo. Cristo dice que no van, mire, ahí lo dice. Ahí lo dice claramente. Más, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes van. Todo aquel que cree en Cristo será ¿qué? Salvo, porque va a hacer un cambio en su vida y va a dejar de robar. Porque ya sabe que los ladrones no van al cielo. ¿Y usted quiere que un ladrón esté en el cielo? Ni nosotros que somos humanos queremos que el ladrón esté en el cielo. Imagínense si el cielo menos, que allí sí que se conoce la plenitud de la santidad. Allí sí que no va a querer un ladrón. Allí viven en paz y en tranquilidad. Yo me acuerdo el dolor que da que le roben a uno. Es increíble. Me acuerdo yo tenía un estéreo, me compré un estéreo y una cosita así en mi casa. Eso es cuando me acababa de casar, tenía un año de casado, algo así. Y cuando mi esposa y yo llegamos por la tarde, no había nada en la casa. Me llevaron el estéreo, me llevaron esto, óigame, y acababa yo de pagar eso, de comprar eso en Sears. Me acuerdo yo en Sears, acabé de comprar eso. Óigame, eso me causó, pero yo no pude dormir esa noche, pero todo ese trabajo que yo pasé trabajando para poder conseguir este dinerito y comprarme esto, y esta persona viene y se lo llevó así, me causó un trauma. Es que los ladrones no saben qué causa un trauma. Parece que no saben eso. Por eso es que yo no quiero ladrones en el cielo, porque en el cielo yo pienso hacer muchas cosas, ¿no? Y tener mi casita y no tener que ponerle candado. En el cielo, no, eso de candado no existe en el cielo. Eso es un vocabulario que vino de... Mire, el pecado trajo un vocabulario que nunca existía en el cielo. En el cielo ni el vocabulario de perdón existía en el cielo. Esa palabra perdón, por toda la eternidad, nunca existió en el cielo. Cuando surgió el pecado, entonces surgió una palabra, perdón, que Dios ofrece perdón. Y otra palabra nueva, misericordia. Eso tampoco existía. En el cielo esos son vocabularios nuevos. Ladrón, esa palabra ladrón, ¿eso es una palabra nueva? Esa palabra, nuevecita para los ángeles, eso no existía antes. Por millones y millones de años de la existencia de la paz del universo, ladrón, esa palabra no existía. Esa palabra comenzó a existir por la introducción del pecado. El pecado trajo un diccionario nuevo. Un diccionario nuevo. Pero escrito también está, mas el impío,
si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios quiere tu vida, pero es condicional la vida. Es condicional. Otra pregunta, ¿podemos transformarnos a nosotros mismos? No. No podemos transformarnos a nosotros mismos. No podemos transformarnos a nosotros mismos. Escrito está. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Por eso el salmista dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El interior nuestro no puede cambiar nuestra vida. Tu interior es quien causa el problema. El interior es quien tiene el problema. ¿Cómo tú pretendes que el interior cambie tu vida si el interior es el causante de los problemas en tu vida? Tu interior es el causante de tus problemas. Pero la nueva era dice, el interior, mira tu interior, obedece a tu interior. Pero si es que ese es el que me tiene a mí en problemas. El interior es el que me tiene a mí en problemas. Y tengo que buscar afuera de mí a un auxiliador, a un consolador, fuera de mí, en mí lo que está es el problema. Yo soy el problema. Y por eso, como dije anteriormente, como dice la nueva era, no salgas fuera de ti, vuelve a ti. En el interior del hombre habita la verdad. Miren lo que habita es la mentira. La mentira. Y eso lo dijo ¿qué? San Agustín. Uno, entre comillas, cristiano. Entre comillas, pero promueve la nueva era desde hace años. No. Otra, la verdad está en ti. No la busques en otra parte. Óigame, lo que está en nosotros es la mentira. ¿Cuántas mentiras usted ha dicho? No me digan cuántas, porque eso no tiene fin. Eso no tiene fin. Nosotros por naturaleza somos mentirosos. El problema es que nosotros somos mentirosos. Ese es el problema. Y yo tengo que buscar una ayuda de alguien que es la verdad y no miente. Para que me ayude a yo no ser mentiroso. Y eso lo ofrece Dios. Eso lo ofrece Cristo. Eso lo ofrece su Espíritu. Para que no seamos mentirosos. Así que miren, una X para eso. No va. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres corregir tu vida, no trates de corregirla con tu interior. Tu interior te va a causar, porque es que el interior es la causa de tus problemas. ¿Cómo tú vas a ir a buscar ayuda quien causa el problema? ¿Cómo tú vas a ir a buscar ayuda a aquel que causa el problema? No es el que tú quieres eliminar. Y por eso Pablo dijo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque el yo era el problema de Pablo. Mi yo es el problema. Yo no quiero vivir yo quiero que Cristo viva en mí para no tener más problemas en la vida. Porque mi yo no sirve para nada. ¿Para qué sirve tu yo? Para buscarte problemas. ¿Cuántos problemas los jóvenes tienen hoy día por seguir qué? Al yo. Por seguir el yo tienen muchos problemas. Porque si llegan a seguir a Cristo, no estuviesen en sus problemas. No siga tu yo. Y si lo sigues, bueno, tendríamos que aquí orar por ti.
Y tendremos que orar los unos a los otros, porque quien sigue el yo va. Mire, no hay duda, quien sigue el yo se va a buscar problemas en la vida. No tengo la menor duda. Todo el tiempo. Bueno, con esto concluyo. Luego, esto es simplemente la introducción de cómo el juicio va a ser. Porque quiero que todo quede claro. Y hermanos, Dios nos separó a nosotros para ser un pueblo transformado a la imagen de Dios. Nos apartó para eso. Apartado de la maldad. Ese es el objetivo. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Pero yo estoy contento que Dios quiere cambiar mi corazón para librarme de sufrimientos en esta vida. Que Dios nos bendiga.